Buenas noches, nuevamente desde este rinconcito, donde siempre me hago presente a ustedes. Quiero agradecer al Eterno públicamente delante de todos mis seguidores, porque en esta semana, cabal el día sábado, a las 6 de la tarde, nació mi primera nieta. Y bendito sea el Eterno por eso que Hashem nos le entregó sin novedades algunas. Bendito sea Él. Y también esta semana tuvimos Barba Omer, por eso me miran ya rasuradito, no como la última escena. La semana pasada no interactuamos porque estuvimos que ya mi hija se iba, que no se iba, y entonces estuvimos en eso. Pero aquí estamos nuevamente bendiciendo a Hashem y agradeciendo al cielo porque nos permitió llegar a un momento más, ¿verdad? El rabí Eleazar de la ciudad de Bartenora decía: darle a Hashem lo que es suyo, pues tú y todo lo que posees le pertenecen a él. Y como dijo el rey David: todo proviene de ti y de tu mano, viene de lo que viene de tu mano, y viene lo que te damos también a ti. El rabí Joshua salía a decir: el que va por el camino estudiando, interrumpe su estudio para decir: qué hermoso ese arbolito, qué hermoso este campo, que considerando por la Torá responsable de su propia perdición, es considerado por la Torá responsable de su propia perdición. Oígase bien. La beneficencia. El rabí Eleazar ben fue un discípulo del rabí Joshua ben Hananía y el maestro del rabí Shimon ben Gamaliel II. El padre del rabí, su nombre completo era en realidad el Rabí Eleazar ben Yehudá, del pueblo de Bartenora. La gloria inmortal que adquirió se debió no solo a su gran sabiduría, sino que también a su infinita caridad. Cuando se hacían colectas para obras beneficencias, las personas encargadas de solicitar las limosnas se apartaban cuidadosamente de su camino porque temían que él quisiera dar más de lo que de sus medios le pertenecían. Según el Tanaí 24a. Así pues, el rabí Eleazar aplicaba en su vida de manera más espléndida posible el precepto mismo que enuncia en esta Misná. La sentencia parece de lo más sencilla: el que nosotros, con todo lo que poseemos, pertenezcamos al Todopoderoso, nuestro Creador, el artífice de nuestros destinos, el artífice de nuestra vida, el arquitecto de nuestros destinos, y el que hayamos recibido en su mano todo el bien que somos capaces de hacer, hechos evidentes e indiscutibles. ¿Por qué entonces el sabio necesita colaborarnos citando pasajes de la Torá? Los sabios cuentan que Abraham poseía un grado sumo en virtud de la hospitalidad y que recurrían a ella para iniciar a la gente al conocimiento del único Dios. Cuando un extranjero había saciado su hambre y su sed en la tienda de nuestro patriarca, quería expresar la gratitud que sentía hacia su gran caritativo huésped, y expresaba la gratitud que sentía hacia su gran caritativo huésped, pero Abraham rechazaba las muestras de agradecimiento y solía decir: no es a mí quien tenéis que dar gracias. Y solía decir: no es a mí quien tienes que dar las gracias. Yo no soy más que un encargado de administrar las propiedades de un gran señor que me ha confiado y que me ha impuesto la obligación
de regalársela a mis semejantes. Entonces el extranjero preguntaba: ¿quién es ese gran señor? ¿Quién es ese gran señor que nos dio para amenizar esta merenda? Y Abraham contestaba: es el Hashem Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Y el invitado exclamaba entonces, entusiasmado: alabado sea el Hashem de Abraham. Alabado sea el Dios de Abraham. Darle alabanzas al Santo bendito sea. Y esas alabanzas de gratitud son cosas que no tienen precio para un humano en este mundo. Así pues debemos considerar nuestro bien como algo que nos ha sido confiado, pero entonces el rabí Eliezer no debió decirle: dale de lo que es suyo, sino que devuélvelo lo que es suyo. Pero en realidad, con el verbo dar, el sabio alude al hecho de que en su santa bondad considera las limosnas que ofrecen a los padres como acciones que realicemos libremente y por lo tanto nos recompensa por ellos. Cuando el rabí Akiva casó a su hija, la fiesta se celebró en un jardín y sucedió que la novia retiró de su diadema un alfiler que le molestaba y sin darse la vuelta siquiera, lo plantó en el muro de un jardín que se encontraba detrás de ella. Al caer la tarde, volvió a necesitar aquel alfiler y pidió que se lo trajeran. Lo encontraron clavado en el cuerpo de una pequeña serpiente particularmente venenosa, que la novia había atravesado sin darse cuenta. Cuando el rabí Akiva se enteró, le preguntó a su hija: ¿has realizado acaso en el día de hoy algún acto de caridad que explique tu milagrosa salvación? Que yo sepa, no, respondió ella, a menos que sea el hecho de haberme levantado durante la comida para acomodar a un pobre que no tenía sitio en la mesa, para darle un óvulo. Pero, ¿qué hay de extraordinario en ello? Hija mía, contestó el gran maestro, conmovido, en ti acaba de realizarse el precepto del rey Shelomo, que dice: la caridad nos salva de la muerte. De no ser por la bondad con que aquel pobre hubiera sido víctima de la mordedura de aquella serpiente venenosa, lejos de reducir la fortuna del que la practica. La generosidad proporciona a su autor larga vida, holgura, consideración, larga vida, pues la beneficencia salva de la muerte, holgura, pues el ver el buen uso de la persona hace de sus bienes, el santo bendito sea, permite que estos prosperen. Consideración, pues los pobres respetan al hombre caritativo que remedia sus necesidades, ya que reconocen en él a un emisario del Todopoderoso. Eso lo encontramos en Baba Batra 9b del Talmud. Cuando nosotros damos esa porción a una gente necesitada, pero tenemos que saber bien, es que a veces pensamos de que un necesitado es una persona viciosa, una persona ociosa. El dar a la verdadera persona que lo necesita es la elevación del mandamiento.
es levantar el mandamiento a un nivel más grande de lo que nosotros nos imaginamos. El rabí Jacob solía decir: el que va por el camino estudiando, pero interrumpe ese su estudio para decir: qué hermoso este arbolito, qué hermoso este campo, es considerado por la Torá responsable de su propia perdición. El rabí Jacob era el padre del rabí Eliezer ben Jacob y vivió en la época del rabino Yohanan ben Zakkai, y por lo tanto en la época de la destrucción del santo bendito templo. Y si examinamos auténticamente su sentencia, nos sorprenderá la expresión: es considerado por la Torá. En efecto, el rabí Jacob no cita ninguna de las referencias tanágica para apoyar su declaración. Además, cuesta trabajo admitir que el sabio considere pecaminoso el hecho de admirar las obras del Creador, ya que en la Torá encontramos la metáfora más sublime que la naturaleza ha inspirado jamás. Basta recordar el Salmo 104, en que el universo está descrito con un estilo de incomparable belleza. Es más, los profetas suelen exhortar al hombre a considerar la belleza de este mundo para deducir de ella la grandeza y la magnificencia del Creador. Si el mundo tiene hermosura, si el mundo tiene grandeza, ¿qué más grande puede ser el Creador? ¿Y qué más bello puede ser el que lo crió? Por último, nuestros sabios han escrito sobre este particular ciertas bendiciones que nos serán imposible pronunciar sin completar la naturaleza. La verdad eterna. Para ilustrar la idea cometida en la misma, recurriremos a un ejemplo tomando de la vida real. Imaginémonos unos padres que han sido instruidos a su hijo en el Lev de nuestro Hashem, en la ley de nuestro Hashem. El muchacho se entrega con entusiasmo al estudio del texto sagrado, pero de pronto se produce una catástrofe y empieza a descubrir todas otras materias que le atraen, y abandona el estudio de la Torá y dice entonces: qué hermoso es este árbol, refiriéndose al árbol de la sabiduría, de la filosofía, de la ciencia, que pretende responder a las preguntas fundamentales que se hace la mente humana, que promete enriquecer al hombre y mejorarle y perfeccionarle, liberándole al mismo tiempo del yugo pasado de la ley del santo bendito sea. Y también puede decir: qué hermoso es este campo, que significa aquí la palabra campo. El sabio emplea la expresión que es la misma corriente, sino que suele referirse al campo recién roturado, con lo que indica el siguiente verso en Jeremías 4:3. Pues así habló el Eterno a los hombres de Yehudá y de Jerusalén: roturaos en un campo y no sembréis sobre la zarza. El campo al que alude el rabí Jacob, al campo recién rotulado, designa el espíritu del siglo, el que es algo en que constante evolución, o se prefiere a las ideas modernas que andan influenciadas a ejercer sobre las mentes ingenuas, aunque con el tiempo terminan por resaltar anticuadas y ceden entonces el paso a opiniones nuevas.
Al, al contrario de estas ideas, el judaísmo es permanente y es eterno. Por eso las personas modernas lo consideran anticuado, inapto a la época en la que viven. Y siempre ha sido así. El judaísmo nunca ha sido de su tiempo, porque está por encima del tiempo. Si un joven que ha aprendido pocas cosas sobre el judaísmo se ve inducido, ya sea en el estudio filosófico que cursa o por la influencia de su ambiente, y rechaza total o parcialmente el yugo de la Torá, debemos considerar que ha sido seducido y por lo tanto su responsabilidad no es tan grande, pero el que haya estudiado la ley con regularidad ha progresado y muchacho en el conocimiento de la misma, y dice: qué hermoso es este árbol, qué hermoso es ese campo recién labrado. Es porque está influenciado por teorías modernas, se están distanciando de las enseñanzas de nuestro santo, bendito sea. Este hombre no ha sido seducido, puesto que conoce la Torá y verá saber apreciarla. Contra él testifica, y no ya solo con el verso, sino que toda la Torá, pues la Torá nos enseña la verdad superior y es la única y verdadera filosofía que existe en el mundo. En efecto, todos los sistemas de los demás grandes personadores que han demostrado con el tiempo, solo la Torá contiene la verdad indestructible y nos enseña que las ideas sublimes del judaísmo nunca fueron elementos estables en medio del cambio perpetuo. Como Hashem, la Torá también es eterna. Acuérdense del eslogan, que Hashem es uno y su nombre es uno. Quiera Hashem que esta enseñanza nos llegue a lo más profundo del corazón y encontremos la belleza que hay en el árbol, pero no en el árbol que dice el sabio, sino que en el árbol que nos da vida, que es el árbol de la Torá, que el que se aferra a ella, dice el Salmo, es como un árbol plantado a orillas de fuentes de agua viva. Baruch Hashem, será hasta la próxima, que estaremos en otra Misná más. Quiero recordarles que la semana pasada, no sé si se han dado cuenta, que puse Misná 3, era la Misná 6 del capítulo 3, y yo puse Misná 3 del capítulo número 3, perdón por eso, me equivoqué. Quise corregirle, pero no le encontré al sistema cómo corregirlo, entonces dije, yo lo voy a hacer verbalmente ante mi gente, para que no se vayan a sentir decepcionadas de un error, sino que seguimos adelante. De los errores tenemos que aprender y seguimos aprendiendo cada día más, ¿verdad? Baruch Hashem, será hasta la próxima. Hasta pronto. Bye.